¿Has empezado ya a estudiar para ser piloto comercial? ¿Estás en camino? ¿O simplemente te interesa este mundo? Pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar todos los trabajos que puedes hacer una vez consigas tu licencia. En este vídeo os voy a enseñar los distintos trabajos, no solamente los que ya conocemos como las aerolíneas o los jets privados, sino los otros trabajos que vas a tener que hacer para poder llegar a eso. Pero antes de empezar, vamos a ir con lo que significa ser piloto comercial. Un piloto comercial es alguien autorizado a volar y cobrar por sus servicios, no es volar para una aerolínea. Para ello necesitas mucha más experiencia y distintos certificados que vas a ir sumando. Pero sí, hay muchas otras maneras de ganar dinero. Y la primera que te voy a hablar es la de instructor de vuelo. Y esto te permite hacer tus horas mientras enseñas a otros alumnos. Lo puedes hacer según sacas el título de piloto comercial y como se necesita mucho, te van a contratar una vez lo completes. Para ser instructor hay distintos programas. Hay programas más acelerados y otros en los que te toma un poquito de más tiempo. Si te doy mi opinión personal con lo que me han dicho los instructores de mi escuela, es que el programa acelerado en este curso específicamente no merece mucho la pena, porque vas a estar aprendiendo todo de memoria y no vas a realmente saber cómo enseñar. Hay mucha responsabilidad y es un poco arriesgado porque vas a estar con alumnos nuevos que no saben mucho lo que hacer y siempre está ese extra riesgo en tus vuelos. Es un trabajo en el que no vas a cobrar lo que uno se imagina cuando va a ser piloto, pero en mi colegio están cobrando alrededor de unos $25 la hora. También tengo que decir que es el método más común y además a las aerolíneas les gusta ver que has hecho lo de instructor, porque eso significa que vas a estar yendo sobre el material continuamente. Vas a estar estudiando, vas a estar enseñándolo, con lo cual lo tienes que saber perfectamente. Si tu plan es ser instructor de vuelo para llegar a una aerolínea, lo que tienes que prever es que vas a estar trabajando 1 año y medio más o menos para llegar a tus horas. Hay mucha gente que cuando se quiere convertir en piloto nunca piensa en ser instructor. Entonces, aquí te voy a comentar otros distintos trabajos que puedes hacer. Para eso vamos a empezar con el de los vuelos turísticos. Esto significa que tú tienes o trabajas para una compañía o tienes un avión en el que das vuelos, por ejemplo, en parques nacionales, en ciudades como puede ser Miami, como puede ser Nueva York, les das una vuelta a clientes. Y estos también te van a pagar más o menos lo mismo que lo de instructor, pero es otro método de seguir ganando experiencia y poder cobrar por ello. Después tenemos la fumigación aérea, y estos son aviones que fumigan las plantas. Estás volando muy bajo y tienes un poco más de riesgo en eso, y además los aviones no suelen ser los más modernos, pero es otra opción. Para esto vas a tener que sacarte unas licencias que no son muy complicadas y en muy poquitas más horas lo vas a poder conseguir. Solo tienes que tener bastante habilidad para poder volar bajo y seguro, y además puede ser otra opción si vives más en el campo o no te parece ser instructor. Otro trabajo que puedes hacer es el de piloto ferry. Puedes trabajar para una especie de concesionario de aviones y llevar aviones de la tienda al cliente. Para esto tampoco necesitas experiencia y puede ser otra opción más. Después tenemos la fotografía aérea, y esto te puede contratar a alguien para un rodaje, para una peli o los propios gobiernos para que cheques que la gente no esté construyendo más por aquí, o básicamente de vigilancia. Estos trabajos se siguen haciendo, pero la verdad es que ahora con los drones es mucho más barato contratar a un piloto de dron que contratar a un piloto más el avión, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes suerte para conseguir esto, puede ser una opción para ti, pero no hay mucha oferta últimamente. Otra opción para ti puede ser la de remolcar planeadores. Estos no tienen motor, con lo cual necesitan que otro avión les lleve a cierta altura para poder volar. En mi opinión, puede ser un trabajo bastante divertido, lo que pasa es que no vas a estar volando muchas horas, porque tú solo vas a despegar, dejar el avión y vas a volver, con lo cual no estarás haciendo muchas horas, pero bueno, es divertido. También puedes llevar a paracaidistas, y lo bueno de esto es que no es solo que te guste, sino que además no necesitarías tener tu título de instrumental. Esto es porque para volar pasajeros, si haces un vuelo de más de 50 millas, ahí sí que tienes que tener tu título de instrumental, o si quieres volar por la noche a pasajeros. Con lo cual, necesitas un título menos, y si eso es lo que quieres hacer, solo necesitarías el título de piloto privado y el de comercial. Otra opción puede ser el volar con aviones de carga. Esto no significa volar aviones grandes, sino simplemente que en tu avión pequeñito
puedas trabajar o para una compañía o para ti mismo, sobre todo suele ser de isla a isla o cargamento muy urgente. Para esto tampoco necesitas mucha experiencia, nada más con el título de piloto comercial ya lo podrías hacer. También puedes hacer vuelos médicos y para esto necesitarías unas 750 horas de experiencia más o menos y puedes llevar a personal médico, a pacientes de urgencia o órganos y otros medicamentos que necesiten. Esto, como cualquier cosa de medicina, requiere mucha responsabilidad, pero puede ser muy gratificante y si es lo que te gusta, también una buena opción para ti. Otra opción para ti puede ser la de remolcar pancartas. Para esto tampoco se necesita experiencia, solo te van a entrenar un poco y puede ser bastante divertido cuando despegas e intentas coger la pancarta. Después ya pasa a ser un poco más aburrido porque tienes que ir lo más lento posible por la playa o por eventos deportivos. Ahora, antes de seguir con los que necesitan más experiencia, también tienes la opción de poder alquilar un avión y estar dando vueltas hasta llegar a las horas que tú quieres. Esto es más caro porque para empezar no te están pagando y además vas a tener que poner tú de tu propio dinero para llegar a estas horas. Conozco a gente que lo hace porque no ha querido ser instructor y no ha buscado o no ha encontrado muchos de estos otros trabajos que os he dicho, pero para mí tiene un poco de menos sentido porque ya has estudiado bastante para empezar a cobrar, aunque no sea el mejor pago. Ahora ya vamos a venir con el sector privado. Y esto, a muchos nos va a sonar lo de jets privados, pero no tiene que ser un avión con un motor jet, puede ser cualquier otro avión. Y para esto puedes trabajar de 3 diferentes maneras. En parte 91, en parte 91K y en parte 135. En parte 91 tú vas a tener el jefe, que es el dueño del avión. Entonces tú vas a trabajar para esa persona. Y la experiencia que necesitas para esto es la que tu jefe quiera. Con lo cual no necesitas tener un mínimo de horas, sino simplemente conocer a alguien que tenga un avión privado o estar bien comunicado. Entonces solo necesitas conocer a gente y que se dé que tú puedas trabajar para ellos. En la parte del sector privado 91K, varios dueños comparten el jet. Hay empresas que se dedican a esto como NetJets o FlexJets. Entonces, explicado en otras palabras, esto significa que tú adquieres una participación de un jet que puede ser un sexto, un cuarto, un octavo, lo que sea, y te van a dar X horas al año. Esto lo usa mucha gente, ya que comprar un avión, si no lo usas tanto, puede ser un dolor de cabeza. Entonces, con esto te olvidas, tienes una empresa que está manejando el mantenimiento, los costos de operación, todo, y tú solo has puesto el dinero y haces una llamada y ya tienes el jet en la puerta esperando para ti. Ahora, para nosotros los pilotos, esto va a significar que la propia empresa nos va a contratar y nos va a requerir un mínimo de horas. Suele estar alrededor de 500, 1000 horas, depende del mercado. Y luego ya tenemos la parte 135 y esto es un vuelo charter o un taxi aéreo en el que básicamente es lo que conocemos cuando alguien alquila un avión y lo alquila por trayecto, de quiero ir de aquí a Tokio y quiero este avión. Para esto va a ser una empresa en la que nos va a contratar y va a requerir otro mínimo de horas. Y ya por último tenemos las aerolíneas grandes y en Estados Unidos operan en parte 121. Para llegar hasta ahí necesitas tener un mínimo de 1500 horas si lo haces por Part 61 y un mínimo de 1000 horas si lo haces de la manera que lo estoy haciendo yo. Y para eso hice un vídeo de Part 61 entre Part 141 que tenéis en el canal. Esto es lo que todo el mundo conocemos y los vuelos que cogemos cuando vamos de viaje y suele ser la meta de muchos que estamos estudiando para esto. También os quiero comentar que hay colegios que tienen unos programas cadetes con unas aerolíneas. Entonces esto significa que te garantizan una entrevista con esa aerolínea cuando acabes tus horas. Por eso os recomiendo siempre informaros bien del colegio al que vayáis, porque si tú tienes pensado en trabajar para esta aerolínea porque tú quieres vivir aquí en el futuro y hay otro colegio que te ofrece ese programa cadete, puede ser una mejor opción para ti. No todos los caminos hacia tu meta van a ser iguales, pero lo importante es que elijas lo que es mejor para ti. Hay gente que tira más por lo económico, por lo cómodo y otra gente por vivir nuevas experiencias. En mi caso, yo estoy muy contento de poder llegar a ser instructor, porque llevar a un alumno desde cero a volar en una aerolínea me parece algo muy reconfortante. También apliqué a todas las partes del mundo, a pequeñas aerolíneas en los safaris en África, en Maldivas con hidroaviones, en todo tipo de lados y ninguna me contestó. Solo me contestó una en Bahamas y me dijo que tenía muy pocas horas.
Entonces, si tienes una pequeña compañía y te apetece contratarme, pues escríbeme, porque me gusta también ese tipo de experiencias. Así que si te ha gustado este vídeo, déjate un like, cualquier duda que tengas me la dejas en comentarios o me puedes escribir en mi Instagram o en TikTok o lo que sea. Y suscríbete para que te salte la notificación cuando suba vídeos todos los domingos. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.